Bueno, buenos días a todos. Tenemos delante una continuación del Evangelio de Mateo. Como sabéis, seguimos ahí. Mateo dará para largo. Estamos por el capítulo 10. Hoy los versículos 24 al 33, titulado No tengas miedo. De ahí la encuesta que os sugerí, gracias a los que habéis respondido a esa encuesta, luego la comentaré. Hace 2 domingos Abel hablaba sobre esta temática, que hoy vamos a dar continuidad. Decía que si Jesús sufrió y fue perseguido, conclusión, es lo que nos toca a nosotros como discípulos. Fue algo que enfatizó, no porque fuera idea de él, sino porque sale del propio texto de que esto es lo que va a pasar con los seguidores de Jesús. ¿Qué tipo de rechazo encontramos? Porque la cuestión es actualizar eso, ¿no? Él decía, bueno, a día de hoy quizás nosotros aquí no hay una persecución directa que arriesga nuestra vida, pero sí que tenemos que actualizar en tu situación particular, donde tú vives, en tu contexto, trabajo, estudios, familia, de qué manera puedes sentir de alguna forma el rechazo, la persecución por ser un auténtico seguidor de Jesús. Y por eso preguntaba, ¿tienes miedo? ¿Tenemos miedo? ¿Nos sentimos inseguros o inseguras a veces? Yo he pasado experiencias un poco desagradables y con mucho miedo. Recuerdo un jovencito, no sé, 18, 19 años, en una campaña en Ávila, con un hombre que algunos de aquí de muchos años le conoceréis, un hombre muy efusivo, y teníamos que ir casa por casa, puerta por puerta, llamando y entrando de esta forma que para mí se me hacía tan violento. Otra gente no, pero para mí se me era muy violento llamando, decir, mira, venimos aquí, ¿quiénes sois? Ya pensaban, testigos de Jehová. Yo lo primero era decir, no somos testigos de Jehová. Y decía yo, bueno, invadir así, ¿no? Bueno, era una zona rural, con lo cual tampoco nos recibían bien. No era que nos cerraran la puerta de un portazo. Si hacemos esto por Vigo, ni nos abren, ¿no? Pero nos abrían la puerta, pero me era violento. Pero lo que más violento me era cuando este hombre en medio de una plaza pues se ponía a gritar descalificando y faltando al respeto a los católicos, ¿no? A los católicos romanos. Lo hacía con su celo de proclamar el Evangelio y de enseñar la verdad. Pero realmente, si yo fuera alguien no evangélico allí escuchándole, me daría media vuelta y diría, este tío, aparte que está loco, es una persona que no tiene educación, ¿no? Entonces, este hombre hizo muchas cosas buenas y el Evangelio ha llegado a muchas personas gracias a su labor, pero tengo que reconocer que en aquel momento me era súper violento estar allí y analizar diciendo esto. No creo que Jesús, aunque en algún momento fue muy violento, puntualmente en algún momento fue muy violento, como sabemos, en general, su enseñanza era con mucho amor y mucho respeto por las personas. Y el propio apóstol Pablo, no tenía para mí nada que ver lo que este hombre hacía allí, denunciando el catolicismo, las imágenes y tal, como lo que hizo el apóstol Pablo en Atenas, con ese respeto, diciendo, veo que soy muy religioso y tal, pero pudo soltar el Evangelio de una manera diferente, ¿no? En Ribeira también, pues mi padre nos organizaba a veces y de la iglesia salíamos a la calle, allí en la plaza de Ribeira, recuerdo en una ocasión en la plaza de Palmeira, allí cerca de Ribeira, donde también me tocó contar algo de mi testimonio y predicar. Y no digo, estaba bien hecho, pero realmente recuerdo pasar miedo, pasar temor, diciendo, esta gente que pasa por aquí, yo aquí en la calle, diciendo, esto es verdad, es lo que creo, no estoy mintiendo, es auténtico, pero qué incómodo eran para mí estas situaciones. Tengo que reconocernos que en algún momento fue incómodo para mí el buzoneo por el Calvario. ¿Os acordáis hace unos añitos buzoneando por aquí por el barrio? ¿Cuál era mi incomodidad? Pues molestar a la gente, ¿no? Lo que yo les iba a entregar, lo que les llevábamos es palabra, es algo bueno, pero timbrar, y yo digo, esta gente vive en su vida tranquilo, y alguien le timbra y dice, ¿me abres la puerta para echarle en el buzón? ¿Está mal hecho? No, no está mal hecho, lo hemos hecho y podremos volver a hacerlo, pero bueno, reconozco en esta mañana que había esta inquietud dentro de mí, ¿no? También cuando estuve en GBU como estudiante, entre 18 y 22, 23 años, durante esos 5 años estuve muy involucrado en GBU, y GBU tiene una visión evangelística, trasladar el Evangelio a los estudiantes, inspirar en ellos el deseo de estudiar la Biblia. Y pues muchas veces poner las mesas con libros allí cristianos, la gente pasando por ahí, riéndose, comentando, haciendo comentarios burlones de ti. Recuerdo poner carteles allí, anunciamos, os invitamos a un estudio bíblico en tal sitio, o hay una charla sobre la existencia de Dios, o sobre tal, y en esos carteles ver dibujos obscenos y comentarios desagradables, ¿no? Bueno, será eso un poco de persecución de nuestro siglo, ¿no? Gente que no nos respeta y por lo tanto sale en nosotros algo que en esta mañana quiero compartir,
que es algo natural, ¿no? Que tengamos miedo, son miedos. Y los miedos pueden ser muchos o de diferentes maneras, ¿no? Ahí tenemos los que os puse ahí en el WhatsApp para puntuar, y ahora revisaremos a ver cómo ha quedado la cosa. Ya Miguel nos ha dicho, pero puede ser un miedo al rechazo, un miedo a molestar, un miedo a parecer ignorante, un miedo a no saber defender la fe. Yo no hablo porque si no, no sé cómo voy a defender la fe. Un miedo a ponerme nervioso o a alterarme, un miedo a ser ridiculizado, un miedo a que tome represalias en el trabajo, en mis amigos, mi familia, un miedo a ser marginado, un miedo a parecer radical o fanático, un miedo a perder amigos, a perder familia, etc. Pero ¿son miedos irracionales? Hay miedos irracionales, ¿no? Cuando uno se le pasa por delante aquí una arañita así pequeñita y te pones a gritar y saltas y te subes encima de una mesa o de lo que sea, por una arañita así pequeñita, que no tiene veneno, que no tiene ningún peligro y que le haces así con el dedo y lo matas, es un miedo que alguna gente tiene, ¿verdad? Igual aquí alguien le tiene, es un miedo irracional. Pero como veamos una tarántula que se nos metió por aquí por la iglesia y va caminando por aquí, me parece que todos nos iremos para el fondo, saldremos de la iglesia esperando que alguien valiente se enfrente a ella, porque es una araña desagradable, asquerosa y además es venenosa. Hay peligro, ¿no? El miedo a esa araña es un miedo racional. Vivimos con miedos racionales e irracionales. Yo digo, cuando pensamos en compartir la fe y el Evangelio, ¿podríamos decir que estos miedos, o gran parte de estos miedos, son racionales? ¿Es comprensible sentir este temor? Bueno, ahora sí. Gracias de verdad por los que habéis respondido aquí. Yo no había explicado nada y ya pusisteis a responderos, no di ninguna indicación. Y tenemos 13 votos a favor. Como número 1, el miedo al rechazo. Como decía Miguel. Y en segundo lugar, con 10 votos tiene a no saber defender la fe, y a ponerme nervioso, a parecer radical o fanático. Y las demás tienen menos votos. Así que ahí tenemos pues, lo que nos caracteriza. Y está bien saberlo, porque a lo mejor como iglesia podemos prepararnos un poquito mejor para esto. Viendo que estos son a lo mejor nuestros temores, pues saber cómo nos preparamos y nos animamos unos a otros para poder enfrentarlos o llevarlos mejor. Entonces, como decía Miguel, ¿quién aquí no tiene miedo? Igual alguien no lo tiene y no lo ha marcado por no decir, bueno, yo no quiero quedar aquí de que... Puede que alguien no lo tenga. Hay gente que tiene muy poco miedo a nada en la vida, ¿no? Que le da igual lo que piensen de uno y por lo tanto no tiene tanto miedo. Pero lo más frecuente o común es que alberguemos un miedo, varios miedos en nuestra vida por el hecho de querer ser auténticos discípulos de Jesús. ¿Cómo te tratan con esos miedos, ¿no? ¿Cómo nos tratan? Nuestros hermanos en la fe, no estoy pensando en la gente que no conoce a Cristo, ¿no? Si tú en algún momento, como habéis hecho aquí valientemente algunos, y habéis puesto, es que yo tengo miedo al rechazo, ¿cómo te tratan tus hermanos en la fe? ¿Cómo tratamos nosotros a alguien que en algún momento confiesa y expresa que tiene un temor de este tipo? ¿Y cómo nos tratamos a nosotros mismos? Cuando tú miras hacia adentro, y supongo que cuando ibais a contestar la encuesta dijisteis, ¿yo qué tengo de esto? No sé, deja de pensar. Pues en el fondo yo creo que yo tengo miedo a no saber argumentar cómo puedo defender la fe. Entonces, cuando tú descubres un miedo dentro de ti, ¿cómo te tratas tú a ti mismo? ¿Qué haces con esto, no? Porque hay varias cosas, ¿no? Podemos juzgarnos, que esto lo hacemos a menudo, juzgarnos a nosotros mismos, ser juzgados por otros o nosotros juzgar a otra persona. Un cristiano no debería tener esos miedos. Si fueses una persona más espiritual no tendrías esos miedos. Si confiases más en Dios no tendrías esos miedos. Con lo cual ese camino no nos ayuda en absoluto. El camino del juicio nos lleva a una culpabilización, una vergüenza. Y lo que suele hacer, en vez de darnos fuerza para seguir adelante, lo que hace es bloquearnos, desanimarnos e inutilizarnos. Cuando nos juzgamos y juzgamos a otros en este sentido de no permitir, de no entender que los miedos son naturales, lo que hacemos es bloquearnos. La alternativa es la aceptación, ¿no? La aceptación, la comprensión. Vale, es normal. Y si Jesús viene y enseña y te dice no tengas miedo, tú no le dices a alguien no tengas miedo si no lo tiene, ¿no? Es decir, Jesús presupone a sus discípulos que sus discípulos van a tener miedo. O lo tienen o lo van a tener. Eso me hace pensar que hemos de incorporar con normalidad que sintamos miedo en nuestra vida, en nuestra experiencia. Jesús, en el contexto de este pasaje de hoy, envía, ya lo vimos hace 2 semanas, envía a predicar a algunos discípulos y les advierte del rechazo que pueden encontrar, que van a encontrar hasta el punto de ser perseguidos y hasta el punto de que alguno, como sabemos en la historia,
tuviese que entregar y dejar su vida por la causa. Esto ha sido constatado en la historia de la persecución desde siempre y hasta la actualidad. Félix nos trae noticias siempre muy frescas y recientes de lugares de este mundo donde se persigue por tu fe, donde tienes que reunirte de forma clandestina, y si saben que tú crees en Jesús y que tienes una Biblia, puedes ir a prisión y no sé si puedas llegar a perder tu vida. Pero hay sitios del mundo que pierden la vida por eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, Jesús está diciendo esto es lo que va a pasar. ¿Queréis seguirme? Cuidado, porque no os va a ir bien las cosas. El que quiera seguirme va a sufrir algún tipo de persecución. Y ahora sí entramos en el pasaje que dice así: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, la primera que lo dice, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Tercera vez. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este sería el título a lo mejor, ¿no? No temáis, no tengáis miedo. Este es el llamado en los versículos 26, 28 y 31. Está diciéndonos no temáis. Podemos dividir este pasaje, al menos os lo planteo así, en 4 apartados. No temáis, contar con que vais a ser rechazados. Versículos 24 y 25. No temáis, atreveros a contar lo que Jesús enseñó, porque todo saldrá a la luz. En tercer lugar, no temáis contar con el temor de Dios, porque Él tiene la última palabra. Y por último, no temáis contar con la protección de Dios. ¿Vale? Veamos uno a uno. En primer lugar, contar con ser rechazados. Ya hemos visto esta idea reiterativamente porque a él le pasó. El discípulo, en el texto decía, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima del Señor. ¿Quién es el discípulo? ¿Quién es el discípulo? Nosotros, ¿no? Los discípulos y nosotros. ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Quién es el siervo? Nosotros. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el dueño de la casa o el cabeza de familia? Jesús. Y el resto, nosotros, los de su casa, ¿no? Aquí tenemos el contraste. Entonces, si le pasa al maestro, si le pasa al Señor, si le pasa al cabeza de familia, nos va a pasar a los demás. Si le han llamado Belcebú, hace unos versículos atrás, capítulos atrás, no muchos, a Jesús le han llamado Belcebú. Belcebú es amo de la casa o señor de los lugares altos, pero es un nombre atribuido al demonio en varias ocasiones. Es decir, Belcebú está ligado a Satanás, al demonio. Entonces, la falta grave que había aquí es la atribución a Jesús, a las obras de Jesús, como obras del diablo. Y eso, si recordáis algunos, así conectando unos textos con otros, es en lo que consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado que no tiene perdón. ¿Recordáis? Pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando leemos el texto, ¿cuál fue la blasfemia contra el Espíritu Santo? Fue decir que Jesús, que las obras de Jesús, que los milagros de Jesús, que el poder de Jesús no provenía de Dios Padre, sino que provenía del diablo. Así que Jesús fue llamado Belcebú. Si a Jesús le llamaron Belcebú, le llamaron que tú vienes del maligno, vienes de Satanás, pues de nuevo, cuanto más a nosotros. Lo que le pasó a él, contemos que nos pase a nosotros. Ahora, el mensaje es este: no temas, no temas. Porque si te pasa eso, ¿qué está evidenciando? ¿Qué evidencia cuando una persona sufre por causa del Evangelio? Pues ni más ni menos que es un discípulo auténtico. Por eso a veces nos hace pensar que la vida nos vaya demasiado fáciles, ¿no? Digo, si tú no tienes ningún tipo de rechazo, ningún tipo de problema, ¿de verdad será que estás viviendo un cristianismo auténtico? ¿O está la cosa un poco descafeinada? Puede que haya etapas más tranquilas, pero en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, y de alguna forma, con maneras distintas, podemos sentir este rechazo
esta especie de persecución. Así que no temas, porque si eso te pasa, puedes estar contento en el sentido en que está evidenciando que como a él le pasó, tu maestro, tu Señor, y tú has decidido seguirle, a él le pasó, a ti te está pasando porque estás en el camino. Ahora es verdad, siendo realistas, que el rechazo no es plato de buen gusto. Ya digo, hay gente que el rechazo le da un poco igual. Hay gente que tiene esta fortaleza o esta capacidad de que le da igual cómo le traten los demás. Por lo tanto, a mí si me dice, eres un cristiano, jajaja, pues me resbala, me da igual, ¿no? Hay gente con este carácter, seguro que aquí algunos os identificáis con esto, pero no es lo predominante. Yo creo que en general todos somos bastante sensibles a que alguien nos rechace, a que nos den de lado, a que nos marginen, obviamente a que nos traten mal, a que nos falten de alguna forma el respeto, a que nos ridiculicen, ¿no? Por lo tanto, nuestra postura ha de ser comprensible con nosotros mismos y con aquellos hermanos, hermanas que tienen miedo al rechazo. Vamos a usar una postura siempre de comprensión ante estas cuestiones y también con nosotros mismos. En segundo lugar, primero entonces vamos a contar con que seremos rechazados. En segundo lugar, contar lo que Jesús enseñó. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, hablarlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. El Evangelio no es para esconderlo, ¿no? No es solo para estar predicado aquí en estas cuatro paredes donde a veces nos visita alguien y es genial poderle compartir el Evangelio. El Evangelio tenemos que vivirlo cada día y compartirlo cada día en las oportunidades que tengamos. Una luz, ¿sabéis esa figura? En otro texto, cuando Jesús dice que una luz en casa no está para ponerla debajo de la cama. ¿Qué sentido tiene, no? La luz la pondremos, si la pones debajo de la cama, no se ve, no vale para nada. Es absurdo. La luz la ponemos en la mesita, la ponemos allí encima y entonces ilumina la habitación y vemos. Entonces, la luz del Evangelio que tenemos, ¿qué sentido tiene que lo tengamos? Es como, no, yo creo en el Señor, es para mí, es mi intimidad, me lo guardo y lo comparto solo aquí, que es mi lugar seguro con mis hermanos que creen como yo. Bueno, pues no. Aquí está animando a, venga, vamos a salir y compartirlo. Y aquí también hay un no temas, porque te va a costar, porque hay esos miedos, pero no temas, porque todo va a ser revelado, todo saldrá a la luz. Y aquí cabe también que será justicia ante aquellos que nos traten mal o nos rechacen por compartir de Jesús. Se hará justicia por aquellos que dieron, que dan y que darán sus vidas por causa del Evangelio. Eso no quedará en anonimato. Así que sal con valor. Si te tratan bien y reciben bien el Evangelio, gloria a Dios. Si te rechazan y te tratan bien, no temas, todo saldrá a la luz, todo se sabrá y se hará justicia. Y en relación con esto es el siguiente punto. No temas, contar con el temor a Dios. Versículos 28, 32 y 33. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que este pasaje nos pone en la perspectiva del verdadero peligro. ¿Cuál es el verdadero peligro para nosotros o para cualquier persona? ¿Dónde está? Vimos que hay miedos racionales e irracionales. ¿Cuál es lo racional en este sentido? Podríamos decir que temer al rechazo es racional. Pero yendo al fondo de la cuestión y viendo el mayor daño que se nos puede hacer, nos damos cuenta que ese rechazo de esos momentos, esos insultos a lo mejor, esos hacernos el vacío, esas marginaciones que podamos sentir y que nos duelen y que tiene sentido que nos moleste y tengamos miedo de esto, es algo muy pequeñito comparado con la eternidad. Y aquí menciona el destino final, el infierno. El Dios que es el que puede destruir. La gente con esos comentarios nos daña emocionalmente, mentalmente, nos desanima, nos toca, pero hay solo alguien que puede tocar tu alma, no solo tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo, tu vida entera y tu destino en la eternidad. Así que eso es lo importante y a veces nos puede ayudar. Dice, no temáis porque estamos en buenas manos, Dios tiene nuestra vida en su control y promete... El que me confiese, yo le confesaré. Promete levantar nuestro nombre, dignificarnos y, lo más importante, pues librarnos de la condenación del infierno. Aquí dice, si alguien me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Este que puede hacer que el alma y el cuerpo vaya al infierno. Pero podría darse un amago de negación a veces, ¿no?
No sé si habéis vivido esto, pero hay personas que, digo amago de negación porque realmente es una confesión que puedes hacer puntualmente diciendo, yo cristiano, no, yo eso no me lo tengo muy claro. Está renegando un poquito, pero en el fondo no. En el fondo solamente es una expresión desde el miedo. Yo siempre digo, yo no sé qué pasaría con lo que decimos, que alguien entre aquí con una recortada diciendo, a ver, uno a uno, diciendo, ¿tú eres seguidor de Jesús? ¿Crees en Jesús? Si crees te pego un tiro. Pues no sé. Igual aquí, como estamos en grupo, igual nos damos un poco de fuerza y nos atrevemos a decir todos, sí, yo sí, venga, morimos todos y nos vamos al cielo. Pero si te pilla alguien por la calle, si en nuestra ciudad, en nuestro país, hay una persecución y alguien llama a tu casa y te dice, dicen que tú eres cristiano evangélico, te reunías allí en la calle Colombia, como digas que sí a la cárcel o te quitan la vida. Yo os digo que a día de hoy en frío diría, yo creo que tendría que decir que sí, no tendría que decirlo, pero yo no sé qué diría. Y me imagino que la historia de la humanidad, aquellos que saben que decir que sí era ir a la hoguera, es ir al circo romano para morir allí con las fieras, pues habrá algunos creyentes que habrán dicho firmemente, yo creo en Jesucristo, a mí me da igual, yo doy mi vida por Él, y habrá otros fieles creyentes que habrán dicho, bueno, vale, no sé, no lo tengo claro, bueno, venga. Y habrá otros que habrán renegado de la fe también. Pero fijaros, tenemos de todo, porque el miedo es muy fastidiado. Y a veces, entonces, cuando habla aquí de negación, yo no creo que sea un momento puntual donde uno se pronuncie por sobrevivir y presa del pánico y de su debilidad, que el Señor lo sabe, sino que es una actitud mantenida en el tiempo de apostasía o de renegar de la fe. Ante esta actitud permanente en el tiempo, pues claro, el que tiene autoridad sobre el cuerpo y el alma, aquel que, si me niegas delante de los hombres, de una forma deliberada, de una forma mantenida en el tiempo y con convicción, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y tenemos el ejemplo de Pedro como un ejemplo de alguien que le negó 3 veces. Pedro, como los demás discípulos, caminando con Jesús. Queridos hermanos, Pedro y los discípulos tocaron a Jesús. Estuvieron a su lado, le vieron, le escucharon, observaron el agua transformada en vino, observaron el paralítico que llevaba no sé cuánto tienes que caminar, observaron como Jesús le dijo, levántate, y se levantó y anduvo. Observaron el ciego curado, observaron. Ellos lo vieron, nosotros lo leemos y lo creemos. Ellos lo vieron. ¿Y tuvieron miedo o no tuvieron los discípulos? ¿Y qué hizo Pedro cuando se vio solo que Jesús estaba allí, que estaba destinado, le iban a matar, le iban a crucificar? Le negó 3 veces, cumpliendo la palabra, lo que la palabra decía, ¿no? ¿Y Pedro fue descalificado? No, Pedro fue restablecido, restaurado. Su negación no le llevó al infierno, ¿no? Entonces me hace pensar que podría haber situaciones, igual alguna vez te has avergonzado, decir, esta era una oportunidad para haber dado testimonio de Dios, de Jesús, y no me atreví. Igual no le negué, pero igual no me atreví. Bueno, seamos comprensibles con nuestros miedos, sigamos adelante. Esto es lo que nos dice, y pongamos nuestra mirada en que por mucho mal que a nuestro alrededor, tus familiares que no son creyentes y no te traten bien, tus amigos que se rían, que pasan de ti, tus compañeros de trabajo, compañeros de clase, por mucho daño que pueden hacerlo, mucho daño que te hagan, miramos arriba y decir, hay alguien que está por encima de toda esta gente, que es Dios mismo, que es el que tiene en su mano la vida y la muerte. Y en cuarto y último lugar, no temas, contar, y va mucho en esta dirección que hemos hablado ahora, contar con la protección de Dios, porque tú, como dicen en la TV2, en Buenas Noticias, tú, ¿qué dicen allí? El eslogan. Tú vales mucho para... No lo veis mucho, ¿eh? Tú vales mucho para Dios. Dice allí, si veis el programa de Buenas Noticias en la Evangélica, siempre cierran y tienen ese eslogan, tienen unas tacitas y todo, que ponen, tú vales mucho para Dios. Bueno, pues sí, mirad, este texto nos lo dice. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temas, Dios nos protege y lo hace con esta figura, ¿no? En este caso, la del cuidado de los pájaros y la de los pelos de la cabeza. Los pájaros muy baratos, 1 cuarto era una medida romana de cobre muy pequeñita, de muy poco valor.
Yo estuve haciendo así como mis cálculos, seguro que hay un margen de error de unos céntimos arriba o abajo, pero podríamos hablar a día de hoy como de unos 3 euros, ¿no? Un par de pajarillos los compramos por 3 euros, vamos, a día de hoy ¿quién no tiene 3 euros en el bolsillo? O sea, algo tan baratito, vale tan poco, pero Dios piensa en ellos, los cuida, le importa la vida de cada pajarito, ¿no? Y está pendiente, son valiosos para Dios. Los pelos, a ver quién sabe cuántos tenemos. Algunos os es más fácil contarlos porque tenéis menos, pero aún así no es fácil, ¿eh? Aunque si los dejarais crecer, los que os rapáis porque os crecen pocos, pero aún así aún costaría contar los que tenéis. Imaginar los que aún todavía tenemos unos pocos más, o las mujeres que tenéis de pelos tan largos. ¿Quién puede contarlos? ¿Qué quiere decir esa idea? Quiere decir que para nosotros es dificilísimo, parece una misión imposible contar cada pelo, pero alguien sabe cuántos pelos hay en tu cabeza y alguien sabe cuántos te han caído esta mañana cuando te peinabas o han quedado en una almohada mientras dormías. Alguien sabe cuántos pelos te caen, cuántos pelos te crecen. Solo alguien sabe eso. Tú puedes ver algo, ¿no? Pero él sabe cuántos hasta el mínimo detalle. ¿Qué os traslada esta figura? ¿Qué os hace sentir dentro? Que alguien sepa hasta algo tan minúsculo y que no se le pasa desapercibido. Si no se le pasa desapercibido un pelo que cae de tu cabeza, ¿cómo se le va a pasar desapercibido otras cosas, cualquier cosa que ocurre en nuestra vida? Así que, en conclusión, no temáis, hermanos, hermanas, no tengáis miedo. Ya no nos ha de sorprender el rechazo, tarde o temprano, de una manera o de otra, amistades, familiares, compañeros de trabajo, de estudios, autoridades, gobiernos, leyes. Ya hay y habrá donde se incluya un rechazo al que quiere ser un auténtico seguidor de Jesús. Esto es parte del precio de seguir a Cristo. Por eso predicamos de aquí siempre un evangelio, el evangelio de que sigas a Jesús, animamos a los que le seguimos para seguir adelante, pero no es un mensaje de decir, sigue a Jesús y la vida será feliz. De repente vivirás feliz para siempre, colorín colorado. Sí, para siempre vamos a vivir y la felicidad nos vendrá, pero aquí habrá momentos buenos. Se espera que estos momentos, cuando nos congregamos, sea un pequeñito cielo aquí, es lo que tenemos que colaborar para que lo sea, que aquí disfrutamos, nos llenamos las pilas, pero volvemos y salimos al mundo, donde en el mundo tendréis aflicción. No hay otro camino, lo siento, no hay otro camino para esta vida, pero hay esperanza de que hay algo más allá. Así que este es el precio de seguir a Jesús y por eso cobra especial importancia la Iglesia y la familia de la fe, que este sea siempre un contexto de apoyo y no de tropiezo. Es muy triste cuando nos ponemos tropiezos unos a otros. Somos poquitos, somos un puñadito y lo estamos pasando mal. Vamos contracorriente y aún por encima a veces nos metemos la zancadilla unos a otros. No, la Iglesia tiene que seguir siendo siempre un lugar de apoyo. Voy a apoyar a mi hermano y mi hermana. Me caiga un poquito mejor, peor, tenga más o menos afinidad. Somos un cuerpo, somos una familia, somos poquitos, vamos contracorriente. ¿En el mundo tendremos aflicción? No, la aflicción no debe ser en la familia de la fe. Y aquí es donde nos debemos sentir aceptados y respaldados para seguir firmes en la fe. No juicios, no críticas, sino el apoyo para seguir firmes en la fe, con comprensión. No tengáis miedo. Contar con ser rechazados, contar con lo que Jesús enseñó, contar con el temor de Dios y contar con su protección. Y termino con este pasaje que yo creo que resume la enseñanza de hoy. Es el apóstol Pedro, el que negó a Jesús, pero el que también de una forma muy fiel y muy ferviente le sirvió hasta el final de sus días. Y él enseñaba esto. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Ya. Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio,
murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Pedro nos habla del realismo, el realismo que vivió él, lo que vamos a vivir como creyentes. Nos da ánimo con este pasaje y termina llevándonos la mirada donde siempre tiene que ir, aquí. Siempre la mirada aquí, cuando miro mi ombligo, cuando solo miro a mi hermano, cuando miro a quien sea famoso, me va mal. Cuando miro a Cristo, las cosas van mejor. Y Pedro vuelve a decir, mira, porque Cristo murió para llevar consigo. Cristo ya padeció, lo pasó mal, tú vas a pasarlo mal, pero Cristo está allí. En Cristo hay victoria y es donde nuestra mirada tenemos que ponerlo. Os propongo esta mañana terminar cantando una canción que dice en una frase lo siguiente: Cristo puede mover montes, es el título. Y más adelante dice, aún con mis temores, ¿qué dice luego? ¿Os acordáis? Sé que me aceptas. Aún con mis temores, aún con tus temores, hermano y hermana, el Señor te acepta. Y confiamos, Cristo puede mover montes. Ayuda si el grupo, si la alabanza podéis cantar para acompañar esta canción. Más o menos de pie y con esto terminamos nuestro tiempo de culto en esta mañana.